Imaginen esto, el villano más terrorífico, magnético y sofisticado de toda la época de oro del cine mexicano, o sea, el tipo que hacía sudar frío a la mismísima María Félix en la pantalla. Ajá. Bueno, pues resulta que era en realidad un estudiante de leyes y medicina que llegó a México por puro accidente. O sea, huyendo, ¿no? Exacto, tras huir de la Guerra Civil Española y, fíjate, de casi morirse de apendicitis en Cuba. Así de caóticas serán las historias detrás de cámaras. ¡Qué locura! Y es que normalmente cuando la gente habla del cine clásico mexicano, pues la mente se va directo a los reflectores frontales. Claro, a los protagonistas. Sí, ya saben, los galanes estoicos cantando a caballo, las heroínas derramando lágrimas perfectas con esa iluminación impecable. La pose total. Totalmente. Pero en esta exploración profunda de nuestros archivos, la misión de hoy es completamente distinta. No vamos a hablar de la fachada deslumbrante del edificio. A ver, vamos a desempacar esto porque me gusta esa metáfora. Pues sí, digamos que vamos a hablar de los muros de carga, de esos actores antagónicos y de repartos sin los cuales literalmente todo el drama cinematográfico se vendría abajo. Y el término, o sea, muros de carga, funciona perfecto a nivel arquitectónico, porque una fachada, por más hermosa que sea, no sé, de mármol o cristal, pues no sostiene el peso de nada. Exacto. El peso emocional, la credibilidad de ese universo que vemos en pantalla, la aportan esos rostros que muchas veces la historia relega un poco al olvido colectivo, ¿no? Sí. Las vecinas chismosas, los cantineros, los caciques del pueblo. Lo que revelan las fuentes que estamos analizando es que la solidez de esta industria no venía de un sistema de estudios ultra pulido, sino de la biografía cruda, real, de estas personas. Y hay que rascarle un poco más a esto, porque al revisar las notas, me doy cuenta de que la gran mayoría venía de mundos que, no tenían absolutamente nada que ver con el arte dramático. Cero. No eran herederos de dinastías teatrales, ni los criaron en conservatorios europeos carísimos. Eran personas con trabajos súper mundanos. Por ejemplo, Luis Beristain. Ah, claro. El caso de Beristain es fascinante. Yo leo su biografía y resulta que antes de ser actor, el tipo era contador. Contador público, sí. Se pasaban los días revisando libros de contabilidad, arrastrando el lápiz, y de repente da un salto en los años 40 y termina siendo Cristian Ugalde en El Ángel Exterminador. Nada menos que la obra maestra surrealista de Luis Buñuel. Exacto. Y luego es pionero de las telenovelas con Senda Prohibida, esto por ahí del 58, antes de, lamentablemente, fallecer muy joven a los 43 años. Sí, una tragedia. Pero, a ver, mi duda es, ¿cómo pasas de estar en una oficina contable a entender el surrealismo de Buñuel? Pues fíjate que no es un salto tan ilógico si analizamos el mecanismo detrás de la actuación. ¿A qué te refieres? O sea, un contador vive de la precisión, de observar los detalles minúsculos donde un solo número fuera de lugar arruina todo el balance. Ah, ok. Esa capacidad de concentración milimétrica es exactamente lo que requiere un director como Buñuel. Beristain no actuaba desde la grandilocuencia, él actuaba desde una contención brutal. Claro, no era de manotazos ni gritos. Para nada, y ese es el patrón en esta época. Toma por ejemplo el caso de Augusto Novaro, mejor conocido como Tito Novaro. Tito Novaro, claro. Financiado por un estudio importante. Su primer trabajo en 1936 en El Calvario de una esposa fue de extra. Básicamente hacer bulto. Sí, estar parado en el fondo intentando no mirar a la cámara. Y no tropezarte con los cables, no. Exactamente. Pero Tito aprovechó esa invisibilidad para observar la maquinaria. Se fogueó desde el escalafón más bajo y terminó siendo un auténtico hombre orquesta. O sea, hacía de todo. De todo. Escribía argumentos, dirigía, adaptaba guiones y como actor te podía dar una réplica perfecta tanto a Cantinflas en una comedia rápida de enredos como, no sé, a Dolores del Río en un drama pesadísimo. ¡Qué versatilidad! Entendió el cine no como un arte etéreo, sino como un oficio, casi de obrero. Conocía la textura del set de grabación porque la respiró desde abajo. Lo cual me lleva a una historia que de verdad me dejó con la boca abierta. Carlos Rivas. Uf,
Gran historia. Nació como Oscar Weber, en Texas, una mezcla ahí de raíces alemanas y mexicanas, y las fuentes cuentan que su gran audición fue estar tomando algo en un bar en México. Literalmente. Sí, literalmente. Un cazatalentos lo ve apoyado en la barra, nota que tiene percha, carisma, una presencia imponente, y le dice que tiene que estar en el cine. ¿Así nada más? Así sin más. Empieza haciendo westerns mexicanos, luego westerns argentinos, y de ahí brinca a Hollywood a compartir escena con Rita Moreno. ¡Qué locura de trayectoria! Y aquí me surge una duda enorme, porque hoy en día, si no tienes 3 licenciaturas en artes dramáticas y un agente desde los 8 años, ni siquiera te dejan entrar al casting de un comercial de cereal. Tristemente cierto. Entonces, ¿cómo demonios un tipo sacado de una cantina no era devorado vivo en el set por los actores profesionales? ¿Acaso empezar sin formación formal era una ventaja para aportar realismo? Pues es una excelente pregunta. Y la respuesta es que su falta de escuela era en realidad una saturación de calle. Saturación de calle, me gusta cómo suena eso. O sea, hoy en día la hiperprofesionalización actoral te enseña a simular la realidad. Te enseñan técnicas en un salón con espejos para parecer un tipo rudo de bar. Te enseñan a fingirlo. Exacto. Pero Carlos Rivas no tenía que simular nada. Él ya traía la postura, la mirada y el peso de un hombre que realmente habitaba esos espacios. Claro. Cuando la industria de esa época necesitaba retratar el tejido social vibrante y peligroso de México, las técnicas de conservatorio a veces estorbaban, porque, se veían acartonadas. Muy falsas. Necesitaban la aspereza de lo real. O sea que la técnica académica filtraba la mugre, por así decirlo, y el cine necesitaba esa mugre para que te la creyeras. Exacto. Bueno, y no solo la mugre, sino la autenticidad rítmica, ¿sabes? Cuando ves a alguien interpretar a un villano de barrio, a una empleada doméstica, si hay un filtro de estoy actuando, la escena se cae. Se nota, luego. Se nota muchísimo. Y esto conecta directamente con las figuras que dominaron la comedia y el temperamento, como las llamadas reinas del carácter. Uy, sí. Hablemos de Lupe Carriles. Porque revisando su historia, me topo repetidamente con un término que es el teatro de carpa. Un formato fundamental, claro. Dicen que ahí forjó su presencia escénica antes de ser esa figura aterradora y a la vez súper cómica en películas como Se los chupó la bruja. Inolvidable en esa película. Pero a ver, para quienes nos escuchan y quizá no tienen el contexto histórico tan fresco, ¿qué implicaba realmente trabajar en una carpa en los años 20 y 30? O sea, ¿era como hacer stand-up hoy en un bar cualquiera? Uy, no, mucho más salvaje que eso. Imagina una lona polvorienta montada en un terreno baldío de la ciudad. Ok. El público es mayoritariamente de clase trabajadora, gente que acaba de salir de jornadas laborales agotadoras, hay humo de cigarro barato, hay alcohol y cero paciencia para el aburrimiento. Me imagino que eran un público difícil. Durísimo. Si un actor en el teatro de carpa no conectaba con la audiencia en los primeros 10 segundos, la respuesta no era un bostezo. Eran chiflidos, insultos y a veces hasta botellazos. ¿Botellazos? No me digas. ¿En serio? Lupe Carriles sobrevivió a eso. De día hacía sketches de comedia rapidísima en Garibaldi y de noche trabajaba en cabarets. Wow. Esa experiencia te forja un tempo cómico, un sentido de la improvisación y sobre todo un blindaje emocional que ninguna academia te puede enseñar. Aprendes a leer la respiración de 100 personas borrachas en la oscuridad. Wow, con razón. Cuando la ponían frente a una cámara de cine, se devoraba la escena. Digo, si sobreviviste a un botellazo en Garibaldi, un director gritando corte no te va a intimidar para nada. Absolutamente no. Y contrastando con esa brutalidad callejera, me llama la atención que el cine de la época también absorbía escuelas completamente distintas. Así es. Pienso en Conchita Gentil Arcos, que ella llegó de España en 1910, y ella traía una escuela europea, y debuta en 1933 en La Llorona, que es literalmente la primera película de terror del cine mexicano sonoro. Todo un hito histórico. Terminó haciendo más de 180 películas, casi siempre de la vecina temperamental o la tía solterona, ¿no? Su rostro era icónico. Y junto a ella tenías a tipos como Hernán Rogelio Vera Pavia, que venía de las compañías de zarzuela. Yo pensaba que la zarzuela era solo cantar, pero al parecer les daba una dicción que era oro molido para los primeros micrófonos del cine. Sí, la proyección vocal era clave. Pero ojo, no caigamos en la trampa de pensar que todo el cine de esa época era o supervivencia callejera
o dicción europea anticuada. Había algo más en medio. Hubo un choque de trenes fascinante en los sets de grabación, porque también tenías actores con un entrenamiento metodológico durísimo. Ahí entra el factor de Sekizano. Sekizano. He leído ese nombre en las biografías de varios grandes, pero siempre rodeado de un aura casi mítica, y te diría que hasta temible. ¿Quién era y qué le hacía a los actores? Bueno, Sekizano fue un director y maestro de teatro japonés que trajo a México las teorías de actuación de Stanislavski. Ok, el famoso método. Exacto. Pero su método era conocido por ser psicológicamente extenuante, casi como una disciplina militar. Ay, caray. No te enseñaba a declamar, te obligaba a desarmar tu psique, a buscar tus traumas más profundos y usarlos ahí mismo en escena. Exigía un control corporal y emocional absoluto. ¡Qué intensidad! Muchísima. Y una de sus alumnas más destacadas fue Leonor Leusás. Ella absorbió toda esa densidad dramática, ese realismo psicológico tan profundo. A ver, espera. Pero Leonor Leusás es famosísima por sus comedias populares con Tintán. Así es. E incluso décadas después fue la gran villana o la chismosa en telenovelas melodramáticas como El Premio Mayor. Inolvidable en El Premio Mayor. ¿Cómo mezclas a un maestro japonés súper estricto con el caos absoluto que era Tintán? Pues esa es precisamente la magia de la que hablamos. Imagina el set de grabación. Tienes a Tintán, que es pura improvisación surgida del teatro de carpa. Un huracán impredecible, ¿no? Sí, nunca sabías qué iba a hacer. Y frente a él, tienes a Leonor Leusás, que reacciona a ese caos no de manera empírica, sino usando un anclaje psicológico profundo forjado por Sekizano. ¡Wow! Estás viendo dos filosofías de la condición humana colisionar frente a la cámara. Es como si pusieras a un trompetista de jazz a improvisar junto a un chelista clásico. ¡Qué buena analogía! La fricción de esas dos escuelas es lo que le daba esa textura tan rica a las películas. Y no solo era ella, ¿eh? ¿Quién más? Tenías a actrices como Rosa María Moreno, egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, que usaba su educación formal y su voz elegantísima para destrozar sutilmente a sus rivales en pantalla, ganando un Ariel por cintas como La Culta Dama en el 56. Claro. O sea, sabían exactamente qué herramientas académicas usar para elevar el material popular. Es fascinante. Totalmente. Y fíjate que este crisol de estilos me lleva a otra vertiente de nuestras fuentes, que es el talento importado, el toque internacional. Un factor crucial en esta época. Retomando a España, que ya mencionamos con Conchita Gentilarcos, México se volvió un imán magnético no solo de talento, sino de refugiados. Y aquí es donde se pone muy interesante y quiero regresar a la historia que solté al principio. Ah, la de Linares Rivas. Sí, la de José María Linares Rivas, porque de verdad parece escrita por un guionista con exceso de imaginación. Derecho. Un erudito. Estalla la Guerra Civil Española y tiene que salir huyendo para salvar su vida. Empieza a dar tumbos por América Latina para sobrevivir. Llega a Cuba y, en medio de la nada, le da un ataque de apendicitis. ¡Qué mala suerte! Imagínate. Está en la cama de un hospital convaleciente, sin país, y en ese hospital conoce a la poeta y periodista Sara Cabrera, que termina siendo su esposa. Un giro romántico ahí. Finalmente, el destino lo empuja a México a finales de los 40, y en lugar de ejercer medicina o derecho, su porte europeo y su bagaje cultural lo convierten en el villano de cabecera de la aristocracia cinematográfica. Es que encajaba perfecto. Es el tipo sofisticado que le hace la vida imposible a María Félix en Doña Diabla. Es alucinante cómo el trauma del exilio se traduce en elegancia en pantalla. Y es que la cámara detecta el kilometraje de una persona, de verdad. El kilometraje, ándale. El cinismo, la elegancia fría o la sofisticación de sus villanos no nacían de un taller de actuación. Nacían de alguien que había visto su país arder, que había sido una apátrida y que había tenido que reinventarse en el Caribe para no morir de hambre. Se nota en la mirada. Esa gravedad se nota en los ojos, exacto. Y ese flujo migratorio enriqueció brutalmente la comedia y el drama en México. Piensa, por ejemplo, en Óscar Ortiz de Pinedo, que llegó de Cuba. Uf, legendario. Estuvo en más de 120 películas. Si alguien de nuestra audiencia ha visto Escuela de Vagabundos, seguro lo tiene grabado en el cerebro como el señor Vértiz. Por supuesto. El ritmo caribeño adaptado a la comedia mexicana de Enredos fue clave. Y no olvidemos a Sudamérica, porque Colombia nos dio a Alicia Caro. Según las notas que tenemos, llegó a México de niña,
tuvo una educación muy refinada y terminó trabajando como maestra de baile. Ah, sí, la historia de cómo la descubrieron es increíble. En una de sus clases, quien se da cuenta de que tiene madera de estrella no es un productor cualquiera que pasaba por ahí, sino la mismísima Libertad Lamarque. Nada más y nada menos. Lamarque la ve, la apadrina y la mete al cine. Además, la historia personal de Alicia tiene un pie de página increíble. Termina casándose con el actor Jorge Martínez de Hoyos y adivina quién fue el padrino de su boda. Ah, yo sé este dato. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Imagínate lo que era estar ahí de mirón en esa fiesta de bodas. Escritores, actrices, directores, o sea, todo el intelecto latinoamericano convergiendo en la Ciudad de México. Es que era el verdadero epicentro cultural del continente en ese momento. Y otro gran ejemplo de esta amalgama continental es Puerto Rico, con Blanca de Castejón. Ah, sí. Ella tenía una versatilidad impresionante. Hacía comedia con una agilidad tremenda, destacaba por su elegancia e incluso diseñaba vestuario. Pero su impacto auditivo es algo que, fíjate, poca gente registra conscientemente. Voy a detenerte ahí, porque cuando leí este dato en la investigación, literal tuve que parpadear 2 veces. Es que es muy fuerte. Blanca de Castejón prestó su voz para ser la reina malvada en el primer doblaje latinoamericano de Blancanieves y los 7 enanos de Disney. La mismísima reina malvada. A ver, detengámonos a procesar esto un segundo. La voz que aterrorizó a generaciones enteras de niños desde Buenos Aires hasta Tijuana en los años 40 y 50, esa voz rasposa, amenazante, icónica, Sí, sí. pues era de una actriz puertorriqueña que de día hacía comedia de enredos en los foros mexicanos. Es una locura el nivel de influencia que tuvieron de manera casi anónima. Muy anónima, sí. Y justo por eso tengo un problema real con el material de origen cuando los agrupa a todos bajo esta etiqueta de actores secundarios. Me niego a usar ese término, siento que minimiza su genialidad. Te entiendo. O sea, no me puedes decir que son secundarios cuando un monstruo de la cinematografía mundial, un genio absoluto como Orson Welles, viene a México en 1955 a buscar talento para su película de Don Quijote y no elige a un galán de portada de revista. No, para nada. Elige a Francisco Reguera, un español desgarbado que ya llevaba 100 películas mexicanas a sus espaldas, para ser su Quijote. Orson Welles no estaba buscando relleno, estaba buscando a un maestro del oficio. A ver, entiendo tu frustración con el término y creativamente tienes toda la razón. O sea, ellos serán el centro de gravedad de muchas de esas obras. Totalmente. Pero si conectamos esto con el panorama general, industrialmente hablando, la etiqueta de secundario será una realidad ineludible. Bueno, sí, por el negocio. Claro, aparecían en letras más pequeñas en los pósters y cobraban una fracción de lo que cobraba un Pedro Infante o un Jorge Negrete. El sistema de estrellas los necesitaba en ese escalón inferior, para que las cuentas cuadraran a fin de mes. Claro, alguien tenía que ser el soporte. Sin embargo, el contraste entre su posición en la nómina y su impacto en la pantalla es lo que hace que sus trayectorias sean tan meritorias. Ellos sostenían la ficción para que el protagonista pudiera brillar. Si el villano no asusta, el héroe es un chiste. Completamente de acuerdo, ¿eh? Y bueno, de hecho, si lo piensas, su adaptabilidad es lo que les permitió sobrevivir a la caída de la época de oro. Exactamente. Muchos de los protagonistas no supieron qué hacer cuando los presupuestos bajaron o de plano el gusto del público cambió. Pero estos actores de carácter que estaban acostumbrados a remar contracorriente todo el tiempo, encontraron segundas y terceras vidas increíbles. Sí, se reinventaron. El caso del doblaje de Blanca de Castejón es solo la punta del iceberg. Las trayectorias de estos talentos se extendieron de maneras que hoy en día conectan con la cultura pop moderna. Y el caso más evidente de esta reinvención y expansión global, sin duda, es el de Ricardo Montalbán. ¿Montalbán? Claro. Él nació en la Ciudad de México, creció en Torreón y curiosamente estudió comercio. Otro con relación a los números como Beristain. Tal cual. Empieza en el cine nacional, pero da el salto a Hollywood y logra algo casi imposible para un actor latino en esa época. Que no lo encasillaran, ¿no? Exacto. No encasillarse únicamente en el estereotipo del bandido o el latino ardiente. Hace musicales como Fiesta, trabaja codo a codo con Marlon Brando en Sayonara, Wow. se mete a la ciencia ficción dura en El planeta de los simios y, claro, se consagra a nivel mundial como el enigmático señor Rourke en la serie de La Isla de la Fantasía. Pero a mí lo que realmente me vuela la cabeza de Montalbán es lo que hizo fuera de la pantalla, fíjate. Ah, el activismo. Sí, en 1970, él y Carlos Rivas, o sea, el mismo Carlos Rivas que descubrieron tomando un trago en un bar de México y que también llegó a Hollywood, bueno, ellos dos dijeron, ya basta de cómo nos trata esta industria.
Era necesario. Y fundaron la organización Nosotros. Y ojo, esto no era un club social para ir a tomar el té, era activismo puro y duro dentro de las entrañas de Hollywood. Usaron su peso en la industria. Usaron toda la influencia que habían ganado durante décadas para exigir representación digna y derechos laborales para los actores hispanos. Es que fue pionero. Sí, los actores latinos que hoy ganan el Oscar y exigen equidad salarial caminan sobre la calle que Montalbán y Rivas pavimentaron a machetazos hace 50 años. Y ese sentido de comunidad era muy, muy fuerte en esta generación. No veían la actuación como un viaje narcisista, sino como un gremio que debían proteger. Totalmente. Lo vemos también con Amparo Garrido. Ella venía de una dinastía actoral brutal. Actuó en la época de oro, pero luego encontró su verdadero reino en el atril de doblaje, Sí, prestando su voz a cientos de personajes. dándole vida en español a actrices de Hollywood por décadas. Y al igual que Montalbán, tenía este instinto gremial muy marcado. Cofundó la asociación Rafael Banquelles. ¿Para qué era esa asociación? Básicamente para proteger y darle apoyo médico a actores mayores que la industria mexicana había exprimido en sus mejores años y luego había olvidado por completo. ¡Qué labor tan noble! Y la historia de Amparo tiene un giro final que te juro me parece la cosa más hermosa de toda esta investigación. Su etapa en Internet, ¿no? Abraza la tecnología como nadie. Abre su canal de YouTube. Amparo Garrido TV. Exacto. Estamos hablando de una mujer en sus 90 años, sentada frente a una cámara web en su casa, recitando poemas con esa voz impecable, contando anécdotas de la época de oro y, lo mejor, leyendo los comentarios de gente de todo el mundo en tiempo real. ¡Qué maravilla! Y lo hizo religiosamente hasta su fallecimiento a inicios de este año, en enero de 2025, a los 95 años. Un ejemplo de vida. Esa es la definición de alguien cuya necesidad de comunicar trasciende cualquier formato, de la cinta de celuloide al algoritmo de YouTube. Es que el verdadero talento, el que no depende de la vanidad de la juventud, encuentra agua por donde fluir siempre. Así es. Pero bueno, no todos buscaron la cámara hasta el final. La otra cara de la moneda, que también es profundamente reveladora sobre cómo entendían la fama, es la de Alfonso Mejía. Ah, la historia de Alfonso Mejía me parte el corazón y a la vez me parece, fíjate, la decisión más cuerda del mundo. Es muy particular. Este hombre entra a la historia grande del cine mundial a los 15 años. 15 años. Audiciona y Luis Buñuel lo elige para ser Pedro, el niño protagonista de Los Olvidados. Una actuación icónica. Su rostro angustiado, lleno de mugre y tragedia, se convierte en el emblema del neorrealismo latinoamericano. Es una imagen que al día de hoy se sigue proyectando en facultades de cine desde París hasta Tokio. Y merecidamente. Construye una carrera muy sólida, gana premios, trabaja sin parar. Y de repente, en 1970, estando todavía en una edad súper productiva, dice, se acabó. Corta de tajo. Desaparecer así voluntariamente del ojo público cuando tienes reconocimiento y un montón de ofertas en la mesa es una rareza psicológica enorme en esta industria. ¿Qué mecanismo operó ahí para que dejara todo? Pues fue un mecanismo tan anacrónico que parece de novela del siglo XIX, fíjate. El amor por correspondencia. ¡Ay, qué romántico! Se enamoró de una admiradora de Chihuahua, Carmelita. Ella le escribía cartas. Y él mismo confesó años después que lo que lo atrapó, mucho antes de conocerla en persona, fue la hermosa caligrafía de sus cartas. ¡Wow! Por la letra. Sí. Este hombre, que había visto las entrañas del surrealismo, el glamour, los festivales internacionales y el ego desmedido del cine, prefirió retirarse a la tranquilidad del desierto de Chihuahua para casarse con la mujer de la caligrafía perfecta. ¡Qué paz! Vio aparecer frente a una cámara hasta un homenaje que le hicieron en Saltillo por ahí del 2010. El contraste entre el grito desgarrador de Pedro en la pantalla y la serenidad de escribir cartas a mano en el retiro es simplemente poético. Y nos revela que para muchos de ellos el cine era un trabajo, ¿sabes? Una etapa, un oficio intenso, pero no era un culto religioso al que debían sacrificar toda su existencia. Y creo que con eso podemos ir cerrando las ideas del análisis profundo de hoy. Me parece perfecto. Al desmenuzar todos estos perfiles asombrosos, queda clarísimo que esa majestuosidad de la época de oro no fue obra de un milagro de producción de los grandes estudios. Para nada. Fue construida ladrillo a ladrillo por contadores exiliados de guerra, locutores caribeños, sobrevivientes de las carpas nocturnas y maestras de baile,
Ellos fueron los verdaderos muros de carga que soportaron el peso del cine mexicano clásico. Totalmente de acuerdo. Hoy, cuando miramos cómo funciona la industria audiovisual, notamos una hiperprofesionalización casi obsesiva. Para que alguien cuente una historia en pantalla grande hoy en día, se le exigen maestrías, agentes desde la cuna y currículos impecables donde no hay espacio para el error o la improvisación callejera. Todo está demasiado sanitizado, ¿no? Todo está sanitizado y medido. Pero al recordar que el cine que todavía nos conmueve fue forjado por gente que aprendió la condición humana esquivando botellazos en un cabaret a las 3 de la mañana, o huyendo del fascismo en un barco, o pues revisando facturas en un escritorio gris, me deja pensando en algo que quiero compartir con nuestra audiencia para que lo mastiquen hoy. A ver. Si cerramos las puertas de la actuación solo a quienes pueden pagar escuelas de élite desde la infancia, no nos estaremos perdiendo para siempre de la textura cruda, mugrienta y real del mundo. O sea, ¿quién está actuando nuestra realidad si los actores ya no vienen de la realidad misma? Es una pregunta durísima y muy cierta. Gracias a todos los que nos acompañan en esta travesía por los archivos. Sigan explorando, cuestionen cómo se construyen las historias que ven y, sobre todo, presten atención a esos muros de carga discretos que sostienen los dramas, tanto en las películas como en la vida real. Hasta la próxima.